Estar con ustedes en este inicio de semana, el saber que Dios tiene algo para ti, así como lo tiene para mí. Hoy en esta mañana estuvimos en la oración a las 6 de la mañana y estuvimos clamando las bendiciones que Dios nos da. Recordemos que la palabra se vive por fe y recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo espero muchas cosas, yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo soy una mujer que he creído y que tengo una expectativa positiva y que sé que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer porque Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que mis expectativas son expectativas positivas y yo siempre tengo la costumbre de declarar las cosas que no son como si fuera. Siempre estoy declarando bendiciones sobre mis hijos, bendigo su entrada, su salida, declaro que Dios los ha puesto en lugares estratégicos para ser de bendición a muchos. Yo siempre estoy declarando que Dios suple mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo siempre estoy declarando, ¿no?, que soy una mujer sana, que soy una mujer sabia, que soy una mujer redimida, restaurada, santificada, glorificada, que soy una mujer próspera en todas las áreas de mi vida. Y eso es lo que se trata el estar aquí en este ministerio radial, el que tú tomes esas promesas, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, que tenemos un adversario que siempre quiere venir a traer confusión. O sea, ¿cómo te atreves? Pues la palabra de Dios dice declara. Dice, declara las cosas que no son como si fueran. Entonces, yo estoy siendo obediente y dice su palabra, ¿no?, que donde está la obediencia siempre se encuentra la bendición. Así es que en esta mañana únete conmigo para poder estar aquí escudriñando las escrituras, para poder conocer el carácter de Dios, para poder conocer todos sus atributos, para saber hasta dónde Dios nos ha bendecido. Y te recuerdo que Dios nos ha dado todo, y todo pues es todo, ¿no? Cuando no escatimó ni a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener una vida y la pudiéramos tener en abundancia, pues ¿qué más quieren, no? Yo digo que ya con eso Dios nos otorgó absolutamente todo. Así es que en esta mañana estamos bien gozosos. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Nosotros tuvimos un fin de semana muy bien. El sábado, creo, no me acuerdo ni qué hicimos el sábado, creo que estuvimos en casa. Y el domingo pues fuimos a servicio, y de ahí nos fuimos a casa de uno de los hijos. Y ahí tuvimos una pequeña reunión y nos gozamos de ver a los nietos, ¿no? Le digo a mi marido, qué bendición el poder contar, ¿verdad?, nuestras generaciones y ven cómo van creciendo, y vemos a las nietas y vemos cómo crecen, y digo, ay Señor, qué rápido se va el tiempo. Por eso tenemos que aprender a aprovechar esos momentos, ¿no? El ministerio más importante para nosotros siempre es la familia. La familia es lo más importante porque es lo que tú te puedes llevar, ¿no? El corazón. Muchas veces escogemos, decimos, no, pues es que si mi familia no conoce a Cristo, entonces no es mi familia, porque no. Tu familia, mira, yo siempre he dicho así, ¿verdad?, porque lo escuché de una persona. Tú escoges tus amigos, pero Dios escogió a tus padres y escogió a tu familia. Entonces Él sabía que eso era lo que tú necesitabas. Así es que no sé para quién, ¿verdad?, si hay algún una situación entre hermanos, primos, tíos, siempre traten de mejorar, ¿no? Traten de dejar que Dios sane esas heridas. Ya si las personas no quieren, pues ya es asunto de ellos, ¿no? Y yo te lo digo porque en mi caso existe familia que ahora que venimos a Cristo, en vez de reunirnos, ha habido más alejamiento, pero gloria a Dios porque la promesa está vigente. Nosotros pusimos la mirada en el Señor y muchos de ellos han puesto su mirada en el hombre, y es ahí donde uno no está de acuerdo, pero gloria a Dios porque uno sigue intercediendo, uno sigue orando, uno sigue pidiendo y parándose en las promesas del Señor. Así es que en la viña del Señor hay de todo. Bueno, pues espero que ya estés lista para poder escudriñar las escrituras. Y ahora traemos un buen tema que se llama Cuando Dios actúa. Esas veces cuando te sientes triste, ¿no? Hoy en la mañana mi esposo y yo solemos orar todas las mañanas y estábamos orando ya para
despedir la oración, Dios trajo el rostro de un muy amigo de mi esposo, que fueron compañeros por 20 años, ¿no? Estuvieron juntos en la militar. Y me trajo su rostro y me recordó el Señor que él está pasando por una situación difícil, ¿no? Su esposa ya está, cualquier momento parte a la presencia del Señor, y tiene una hija que también está en las mismas circunstancias, y de repente le digo, ¿sabes qué? Vamos a orar por Jan, y nos pusimos a orar por él y todo, y le digo a mi esposo, qué difícil, ¿no? Cuando te encuentras en esa situación, pero que sabes que Dios tiene control, y como a la hora y media me manda un mensaje mi esposo y me dice la esposa de Jan ya no quiere comer, ya no quiere nada, me dice, no sé qué hacer, no sé qué decirle, me siento desesperado. Le digo, no te preocupes, mándame su número de teléfono y ahorita le hablo, y tomé la libertad, ¿no? La valentía, el denuedo, de hablar palabra de vida sobre él, y me quedé con mucha paz, y él también. Y eso es cuando Dios actúa, ¿no? Cuando menos piensas, que sientes que ya llegaste hasta lo último, ¿no? Que te dan un diagnóstico médico, que tus finanzas están hasta lo último, que sabes que ya nada más te queda 2 granitos de arroz y es todo lo que te queda. Entonces es cuando Dios se manifiesta, cuando Dios empieza a actuar, ¿no? Así como lo hizo con Pablo, ¿no? Cuando le dijo, tú solamente sé humilde, ¿no? Sé humilde para que cuando tú te humilles, cuando tú cedas, mi gracia se va a manifestar. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? El querer, todos en el mundo entero tenemos aflicciones. Todos, por más mínimas que sean, tenemos aflicciones, porque estamos en un mundo en el cual no pertenecemos, pero estamos aquí preparándonos para llegar al lugar celestial, ¿no? Para disfrutar esas bodas del Cordero, esas bodas donde vamos a poder estar en la presencia del Señor, donde todas las cosas van a ser maravillosas, ¿no? Entonces estamos aportando para podernos llevar más, ¿no? O sea, es como un campo cuando ves esas películas de guerra, ¿no? Y que ves heridos y que ves, entonces tú tratas de jalarlos, tratas de que se vayan contigo, porque sabes que allá hay un mejor lugar. Y de eso vamos a hablar hoy, o sea, cuando Dios actúa. Espero que ya estés listo con tu rica tacita de café, ya saben, siempre lo digo, ¿no? O con lo que tú suelas tomar, con una libretita y una pluma para que tú estés apuntando los versículos, y sobre todo con tu palabra, pues si estás ahí en casa y tienes la oportunidad, o donde estés tienes la oportunidad, si no más tarde, tómalo como un devocional y ponte a escudriñar las escrituras y deja que Dios hable a tu corazón. Por ejemplo, este versículo, esto que vamos a hablar hoy, ya lo había leído varias veces, ¿no? Lo lees, pero de repente te das cuenta que Dios te quiere dar un mensaje y dices, wow, si lo he leído varias veces y nunca me había dado cuenta lo que decía. Pero así es como Dios actúa en su palabra, ¿no? Que descubrimos, yo siempre digo, son tesoros que Dios nos permite descubrir. Y te recuerdo que este ministerio está basado en el libro de Mateo capítulo 28, cuando Jesús se acercó, comenzamos del 18, y les dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo, en la tierra. En otra versión dice en todo el universo. Y dice, y ustedes solamente vayan y hagan discípulos a todos los países de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y les recuerdo que yo siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso es lo que hacemos nosotros, estar ensanchando territorio, estar ministrando, ¿no? Porque muchos a lo mejor no tenemos la oportunidad porque tenemos hijos en casa, porque estamos trabajando, porque estamos atendiendo al marido, porque la economía, ¿no? Pero tenemos la oportunidad, ¿verdad? En lo cibernético, de poder ministrar la palabra. Y déjame te cuento, antes de comenzar, recibí una llamada, creo que ya lo platiqué en unas sesiones anteriores, que tuve la oportunidad de conocer a una señora en un restaurante, y hoy recibí la llamada de ella y me dio mucho gusto porque he estado orando por ella, y me dijo, señora, yo sé que
que esto no es una casualidad, que Dios tiene un propósito. Dije, gracias Señor, porque siempre que hablamos, a lo mejor tú no lo ves ahorita, no lo sientes, pero la palabra nunca regresa vacía. Siempre va y hace lo que tiene que hacer. Así es que gózate en esta mañana y recuerda que Dios tiene control. Padre, en este momento nos disponemos a escudriñar tus escrituras. Te pido en el nombre de Jesús que toda emoción, toda cosa contraria que haya dentro de mi ser, Señor, toda circunstancia, Señor, que no me permita ver tu palabra, Señor, tú la quites de en medio, Padre, para poder escudriñar y poder descubrir esos tesoros escondidos que hay en tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas el oído de cada una de las personas que están escuchando esta plática, Señor, o las que la van a escuchar en un futuro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo. Yo declaro que tu palabra va a penetrar hasta lo más profundo para que al tiempo preciso pueda dar el fruto indicado en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo te recuerdo que te puedes poner en contacto con nosotros en las páginas de Facebook como La Tacita del Alfarero, esa es una página personal mía, o en la radio Enciende una Luz, o nos puedes mandar mensajes por WhatsApp al número de teléfono 619-646-9641. Yo en lo personal estoy los lunes y los miércoles en oración a las 6 de la mañana. Te pido que me mandes tus peticiones para estar intercediendo, para poderme poner, fíjate lo que es, ¿no? Mucha gente me dice, usted ore porque usted está más cerca de Dios. No, no, no. Eso no es así. Yo me voy a poner de acuerdo contigo para que sean las oraciones unidos nosotros que puedan alcanzar y recibir. Yo nada más me voy a poner de acuerdo contigo porque yo sé que tú ya tienes fe. No es nada que ver, Dios escucha, dice la palabra que el sol sale sobre justos o injustos. Es ahí donde comienza un legalismo, ¿no? Y aquí no somos legalistas, aquí solamente somos servidores de Dios. Así es que gózate en esta mañana porque Dios tiene cosas grandes para ti. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa y nos vamos a basar a unas escrituras que están en el libro de los Hechos. Recordamos que cuando Jesucristo ascendió, los discípulos se quedaron solos. Y yo me imagínate que tú tuvieras una persona que estuviera viviendo contigo, ¿no? Por 3 años, un maestro, ¿no? Viviendo contigo y enseñándote, y de repente se fuera y ya no le vas a ver más, ¿no? Aquí en la tierra. Y todas las enseñanzas, todos los milagros, dice el libro de San Juan, en el último versículo, que fueron tantas las cosas que hizo Jesús, que si se escribieran en un libro, no habría lugar en el mundo para poder meter tantos libros. Ahora imagínate, ¿no? A los discípulos viendo todas esas cosas tan maravillosas que Jesús hacía. Solamente nosotros tenemos unas cuantas que conocemos cuando leemos la escritura, pero imagínate, fueron 3 años los que Jesús estuvo caminando con ellos y enseñándoles a caminar. Les enseñó todos los milagros, cuando dio las bienaventuranzas, cuando todas esas cosas que Jesús hizo y que ellos pudieran estar experimentando, estar viendo, ¿no? Como cuando caminó sobre las aguas, ¿no? Y fueron 1095 días los que Jesús les estuvo enseñando, y de repente, ¿no? Que te quiten al maestro, que veas que esa es la persona la que hace los milagros, y dices tú, bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me voy? Y nos vamos a viajar por el libro de los Hechos en el capítulo 12. Y yo me imagino que los discípulos se han de haber escondido, ¿no? Imagínate, se fue el maestro, Herodes anda detrás de nosotros, si hablamos de la palabra no sabemos si nos van a apedrear, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Quién nos va a apoyar en este momento? Y yo me imagino que ellos con denuedo seguían ministrando la palabra. Y se dice, ¿no? En el 12:1, dice que en aquellos tiempos Herodes Agripa gobernaba a los judíos,
y empezaba a maltratar a algunos miembros de las iglesias. Además mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, y fue el primer discípulo que fue muerto, y dicen los teólogos que él murió por herida de espada, ¿no? Imagínate cómo se han de haber puesto todos los demás. Mataron a Santiago, no van a respetar si saben que nosotros estuvimos con Jesús y sabemos los milagros. Y yo me imagino que ha de haber sido un caos para ellos, ¿no? Ha de haber sido el, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿No? Y esto, lo que sucedió es que mandaron a apresar a Pedro, y nosotros conocemos el carácter de Pedro cuando hemos leído las escrituras, ¿no? Que era un rebelde, él cortaba oreja, ¿no? Pedro era un hombre que no lo detenía nadie, él se atrevía, y de repente, ¿no? Verse encarcelado, y más en las fiestas de Pascuas, que para ellos era tan sagrado. Pero dice la palabra que le pusieron a 4 grupos de soldados para vigilarlo en la cárcel, y 2 de ellos estaban encadenados a Pedro, y muchas veces así nos sentimos nosotros, ¿no? Sabemos que tenemos a Dios en nuestro corazón. Sabemos que tenemos la respuesta, que tenemos la palabra, pero a veces nos sentimos encadenados, nos sentimos así que no sabemos para dónde ir, como que nos están vigilando, ¿no? Como Pedro Ferri, ¿no? Un programa que tenía Un Mundo Nos Vigila, y nos sentimos así como, hey, Señor, ¿dónde estás? ¿No? Como esa llamada, ese mensaje que me envió mi esposo esta mañana, ¿no? Que me dice, no sé qué hacer, no sé qué decirle, no sé, y él está en Arizona, y pues nosotros estamos en el estado de Utah, son como 16 horas hacia allá. Entonces no es como que yo nos podamos subir en un carro e ir a visitarle, ¿no? Entonces mi esposo se sentía desesperado, y cuando me mandó el mensaje lo leí, yo pude sentir en mi corazón la desesperación que mi esposo sentía, ¿no? Porque pues fue nuestro padrino de bodas, convivieron muchas cosas, me imagino que han de haber derramado lágrimas, se han de haber contado historias, ¿no? En ese inter de 20 años de compañeros, iban en el mismo barco cuando estaban en la militar, y pues todas esas cosas, y me entró en mi corazón, y me puse a orar primeramente por mi esposo, ¿no? Le dije, Señor, dale la paz que él necesita. Y así nos sentimos nosotros a veces como como Pedro, cuando estaba ahí encadenado pero vamos a ir al número, vamos a comenzar del 5 en adelante para ir desglosando esta escritura. Y dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Y en realidad es lo que hacemos nosotros como creyentes, ¿no? Como siervos, oramos los unos por nosotros cuando vemos la necesidad de alguien. Dice la palabra, confesemos nuestros pecados y oremos los unos por los otros. Entonces es lo que nosotros hacemos, solemos orar. Y ahí acuérdate de ese versículo, ¿no? Dice que oraban para que todo le fuera bien a Pedro, porque ahorita vamos a regresar a él. Dice, y una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, dice, un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. Y muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por esas circunstancias difíciles, yo podría decir que Pedro tenía una paz, que él sabía que él ya había cumplido con su propósito en la tierra, ¿no? Sabía que había caminado, sabía que había dejado su mala manera de vivir y que caminaba conforme al propósito divino de Dios, conforme a los diseños que Dios había establecido para él. Entonces él ya estaba resignado, ¿no? Él ya tenía una resignación, pero la tenía con paz, porque sabía que iba a ver al maestro, sabía él que iba a ver al maestro, y qué mejor, ¿no? Que en ese momento digan, no, pues voy a estar mejor con el maestro. Pero dice que él estaba dormido, calmado, tranquilamente. Imagínate estar dormido con cadenas, ¿no? Una cadena en un lado y otra cadena de otro lado, sabiendo que tú tuviste la libertad de caminar con el Hijo de Dios, ¿no? Y que viste los milagros que para Jesús nomás decía, levántate y anda, ¿no? Y que él levantaba, que le decía, Lázaro, sal fuera. O sea, ver tantos milagros y de repente encontrarse en esa situación.
Y dice la palabra que él estaba dormido, pero que se apareció un ángel y una luz brilló en la cárcel. Y dice que tocó para despertar a Pedro, porque Pedro estaba en un sueño profundo. Yo me imagino, ¿no? Yo me lo quiero imaginar porque como leo tanto, yo me viajo por la literatura. Entonces me imagino que él ha de haberse acordado, ¿no? De los buenos tiempos. Señor, ¿te acuerdas cuando tuvimos que hacer esto? ¿Te acuerdas cuando, o sea, él acordándose, ¿no? De esos buenos tiempos. Entonces eso le trajo una paz. Pero Dios sabía el corazón de Pedro y sabía que los planes que él tenía no se habían cumplido, porque los planes que Dios ha diseñado para tu vida, que ha diseñado para mi vida, se tienen que cumplir. O sea, no es a tu tiempo, siempre todo tiene que ser al tiempo del Señor. Dios nos va a llamar cuando sea nuestro tiempo, cuando ya Dios tenga preparado ese lugar para que nosotros estemos delante de la presencia de Él. O sea, por más que nosotros queramos, ¿verdad? Que a veces nos sentimos cansados y decimos, Señor, ya llévame. No es así. Dios tiene el tiempo indicado. Porque así es Él, es un Dios de tiempo, es cuando se cumple el tiempo o cronos con el tiempo kairos y se abre la agencia de Dios, lo que Dios ya tiene diseñado para nosotros. Entonces dice la palabra que el ángel lo despertó porque él ni siquiera sintió la luz, ni siquiera sintió la presencia. Entonces dice la palabra que lo tocó y le dijo, levántate, date prisa. O sea, levántate, es lo que Dios quiere, que en la circunstancia donde tú te encuentras, que tú te levantes y que te des prisa a declarar las cosas que no son como si fueran. Que te levantes y te des prisa al escuchar la voz de Dios. Que aprendas a discernir lo que Dios tiene para ti. Y dice que en ese momento que él se levantó, las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Pero lo que a mí me tiene así como es que los soldados no se dieron cuenta, porque todo esto es espiritual. Todo esto puede suceder solamente para los que creen, dice la palabra, y al que cree, todo le es posible. Y si tú crees que Dios, que Jesucristo es el Hijo del Hombre y tú lo recibes en tu corazón como tu Señor, como tu proveedor, como tu sanador, como tu abogado, como tu sustentador, todas las cosas van a ser posibles. Porque así lo dice la palabra. Y dice que cayeron las cadenas, dice, de las que tenía de las manos, dice. Pero luego dice que el ángel le dijo, ponte el cinturón y ajústate las sandalias. ¡Wow! O sea, ponte el cinturón, que es el cinturón de la verdad. Y dice, conocerás esa verdad y esa verdad te dará una libertad. Pero luego dice, levántate, dice, ponte y ajústate las sandalias. Y eso me lleva a mí al pasaje de cuando Moisés fue al monte a recibir las tablas de la ley. Y cuando la zarza, ¿no? Que Dios hablaba por medio de la zarza y que le dijo, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Pero aquí el ángel le dice, amárrate, ajústate las sandalias. O sea, ponte esas sandalias para que tú, ¿qué es lo que le quería decir a Moisés? A Moisés le dijo, despójate de todos tus títulos. Yo no necesito títulos en todo esto. Yo necesito que tú te despojes y que te hagas humilde. Que te hagas humilde para que yo pueda ser exaltado. A eso se refería en aquella escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento Dios le está hablando a Pedro y te está hablando a ti y me está hablando a mí y nos está diciendo, toma la posición que te he dado como hijo, como hija de Dios, porque estás viviendo bajo la dispensación de la gracia. Estás viviendo bajo esa dispensación y ahora yo te he puesto un título que te va a servir porque no vas a ir
con títulos terrenales, vas a ir en mi nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Y le dijo, cíñete con la verdad. Pedro, cíñete con esa verdad y ajustate bien las sandalias porque te vas a parar en lugares estratégicos, como cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿no? Y le dijo que él iba a ser, él iba a ser la roca donde iba a ser fundada la iglesia. Dios ya le había dado el título, por eso le dijo, ponte esas sandalias y ajustalas bien para que no vayas a desfallecer. Wow, a mí cuando yo pude entender todo esto me doy cuenta que en él había una sabiduría, que en él había una paz que sobrepasa todo el entendimiento, ¿verdad? Porque si nos vamos a unos versículos, vamos a quedar ahí una pausa, si nos vamos a unos versículos anteriores a Pedro, ya que regresaba a Jerusalén junto con los apóstoles, todos los que seguían en Judá, se atrevieron a hablar a los que no eran judíos. Y hasta comían con ellos, si nos vamos a un capítulo anterior, y dice que él empezó a explicar todo lo que había pasado, y él decía que un día estaba orando en la puerta de Jope, de pronto tuvo una visión, y vio que del cielo bajaba algo como un gran manto, dice, colocando las 4 puntas, y le dijo que pusiera atención, y en ese manto había toda clase de animales domésticos y salvajes, y también serpientes y aves. Y Dios le dijo, Pedro, levántate, mata y come de todos esos animales. Y él le contestó, no, porque él estaba viviendo bajo la ley, estaba viviendo porque él era judío y los judíos no podían comer cierto tipo de animales. Entonces Dios le estaba diciendo, anteriormente él ya le había dicho, que él iba a ir a hablarle a aquellos que no creyeran su palabra, aquellos que no fueran judíos, porque Dios no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios necesitaba a ese Pedro para que Pedro, con esa valentía, con eso de nuevo, con esa maravilla que él tenía, ¿no? Se levantara y le hablara a ese pueblo. Y por eso le dijo, amárrate bien los zapatos porque vas a ir a hablarle a aquellos que no creen de mí, aquellos que se creen santos, aquellos que no conocen la palabra. Y Jesús le dijo, no, dice, yo no puedo comer y él le dijo, yo te digo que comas, porque lo que yo he limpiado, tú no lo puedes llamar inmundo. ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo, Dios le estaba confirmando a Pedro. Wow, esto a mí me apasiona, que ya estaba en él la esencia del Espíritu Santo, que él no iba a ir con sus propias fuerzas, sino que Dios estaba actuando en él. Dios estaba actuando en Pedro, Dios estaba haciendo cosas maravillosas. Lo único que quería es que Pedro dijera, sí, Señor. Por eso le dijo, anda, ve a prisa, porque tengo cosas que enseñarte, tengo lugares donde llevarte, te voy a abrir puertas que nadie te ha abierto. Te voy a mostrar las grandezas de mi nombre. Por eso es que he roto de ti esas cadenas de incredulidad, de legalismo, de falta de fe, todas esas cosas que estorban en tu vida. Porque imagínate tener 16 personas cuidándote y 2 de ellas encadenadas a ti. Era imposible que Pedro pudiera salir de ese lugar sin la ayuda de Dios. Imposible. Pero el ángel le dijo, porque venía enviado de Dios, le dijo, Pedro, cíñete el cinturón, o sea, ponte bien la verdad, fájate, ¿no? Como decimos nosotros, fájate, ponte el cinturón y ajustate las sandalias, porque vas a hablar la verdad. Esa verdad que los va a hacer libres.
con esa autoridad que te he dado, con la unción del Espíritu Santo vas a hablar. Y luego dice que Pedro obedeció y luego el ángel le dijo, cúbrete con tu manto y sígueme. ¡Wow! ¿Se recuerdan cómo los soldados, verdad, se disputaron el manto, ¿no? La capa que tenía Jesús, que fue lo que hizo Eliseo, si tomas ese manto, entonces te vas a tomar la doble unción. Ay, eso me llena mi corazón, me llena, así siento un gozo que sale así como agua, como un río de agua de mí, ¿no? De saber que nosotros estamos cubiertos con ese manto que es la unción, esa unción que rompe yugos, esa unción que discierne las intenciones del corazón, esa unción que te puede decir lo que esta persona está pasando, esa unción que permite que hablen sus labios y saquen todo lo que traen oculto, que salga todo a la luz. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que hizo! ¿Me entiendes? Aquí este ángel, el ir, ¿no? El pararse, dice que se iluminó el lugar y ningún soldado se dio cuenta. Porque solamente Dios puede hacer esas cosas. Lo que para ti es imposible, es posible para Dios. ¿Verdad? Tú tienes que aprender a experimentar ese tipo de acción que Dios hace. Tienes que dejar que Dios actúe de esa manera en tu vida, no quererle ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda, lo único que Dios necesita es un corazón contrito, humilde, el cual, Él no rechaza. Pero vámonos al 9 y lo dice, pero Pedro siguió al ángel y sin saber todo esto, que si realmente estaba sucediendo o si era solamente un sueño. ¿No te ha pasado a ti esas cosas? A mí sí me han pasado, que a veces que digo, Señor, ¿esto es real? O sea, ¿esto es real? El otro día lo estaba dialogando con mi esposo, ¿no? Y le digo, mi amor, ¿es real lo que estamos viviendo? O sea, es real, las bendiciones son reales, ¿me entiendes? El ver nuestras generaciones sanas, el ver que no nos falta el pan de cada día, ¿no? El levantarte en la mañana, el tener, ¿me entiendes? Algo que llevarte a la boca, eso es real. Eso es un milagro. Eso es mucha gente, ¿no? Los escépticos, los que no creen, dice, bueno, yo tengo porque trabajo. Sí, pero ¿quién te provee el trabajo? ¿Quién te provee la salud? ¿Quién te provee la sabiduría y el entendimiento? ¿Quién te provee la gracia en tu trabajo? Solamente Dios, solamente ese Dios poderoso al cual nosotros servimos. Y dice que Pedro no dijo, wow, ¿será esto real? ¿Será esto real o estaré viviendo un sueño? Porque en lo que yo creo en Jesús, pero es demasiado, ¿no? El saber que hay 16 personas aquí cuidándome y de repente estoy libre. O sea, será un sueño, dice, y pasaron frente a los soldados. Y cuando llegaron a la salida principal del gran portón de hierro, se abrió la puerta sola. ¡Wow! O sea, imagínate cómo te sentirías tú ahorita, ¿no? Si pasara lo mismo. Y no porque seamos incrédulos, aquí no cabe la incredulidad, es el ver de qué manera Dios nos guarda, de qué manera Dios cumple su palabra cuando dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo hasta el fin del mundo. O sea, no nomás cuando estás levantando las manos en un lugar donde no, estaré contigo hasta el fin del mundo, en todo momento voy a estar contigo. En todo, o sea, en todas tus circunstancias, no importa cuáles sean, yo voy a estar contigo porque yo te prometí y te dije que lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Pero tú tienes que creer. Tienes que creer, por eso es que la fe es algo que no vemos, pero lo creemos. Es algo que declaramos,
aunque no lo vemos. Es algo maravilloso, ¿no? Yo declaro por fe lo que yo espero de Dios. Yo declaro, o sea, es importante el usar nuestra lengua para bendición, para el bien decir, ¿no? Para declarar estas cosas. Pedro ya estaba resignado, como muchas veces estamos resignados nosotros. Pero ahí, cuando existe esa humildad, y eso es lo que de eso se trata la palabra, fíjate. Yo analizando todo esto, orando con el Señor, platicando con Él, poniéndome a sus pies, y se trata de humillarse. Cuando tú te exaltas solo, Dios no puede hacer nada, porque Dios no vive en la soberbia, Dios no vive en la mentira, Dios es santo y su santidad se tiene que manifestar. Entonces todo tiene que ver en la humildad, el como tú seas humilde. Y no estoy hablando humildad, o sea, de la economía, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que es bien humilde. No, es una humildad en el espíritu. El dejar que Dios, ¿verdad? Conduzca tus caminos. El dejar que Dios te hable, el dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer sin estorbarle. De eso se trata. Todo esto se trata de la humildad. No hemos aprendido, parece que el pueblo de Dios cada día, y sí me atrevo a decirlo, y lo digo porque lo he vivido, porque lo estoy viendo, porque lo estoy escuchando, que el pueblo de Dios es arrogante, se basa de títulos, se basa de posiciones, y no es así. Dios ve el corazón, no los títulos, ¿no? Aquí habemos siervos y siervas que estamos trabajando para este ministerio, que muchas veces dejan a sus familias para irse a un ejido, a irse a una montaña, a ministrar la palabra. Dan todo, se despojan de todo lo que tienen para que Dios sea exaltado. Ese es el tipo de humildad que Dios anda buscando. El que te niegues a ti mismo y que no condiciones a Dios. Ahora sí puedo y mañana no puedo. Eso fue lo que lo que pasó con Pedro. Pedro se dejó, o sea, dijo, me dejo, doy todo. Y eso es lo que Dios, y parece que cada día es peor, ¿no? Parece una competencia. Y sí lo digo y lo voy a seguir diciendo, porque cuando yo declaro esas cosas, el enemigo es descubierto. No es tanto el hombre, sino lo que está detrás del hombre. El enemigo tiene que ser descubierto. Dios nos advierte claramente que en los postreros días vamos a ver amadores de sí mismos, ¿verdad? Pedro se pudo haber parado y haberle dicho, hey, ¿qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no sabes los milagros que yo vi? Déjame te platico, déjame te digo cómo. Pedro callado dejó que Dios hiciera la obra, ¿verdad? Yo siempre tengo un dicho que digo, calladita me veo más bonita. Por eso oro diariamente, Señor, hazme pronta, en el libro de Santiago, hazme pronta para oír y lenta para hablar. Déjame escuchar, Señor, lo que quieres, que esperas de mí. Soy tu servidora, soy tu servidora. A ti es al único que sirvo, a ti. O sea, somos servidores de Cristo. Eso es lo que somos, el negarnos a nosotros mismos, que pase lo que pase. No importa que tanto dolor traigamos por una separación, o no importa que la economía está mal, no importa, Dios no nos va a dejar. Él siempre va a actuar conforme a su propósito divino. Yo me recuerdo, no hace años, hace como 7, 8 años que pasó todo lo que pasó en los Estados Unidos, cuando las casas, ¿no? Nosotros fuimos víctimas de esto, fuimos parte de eso cuando vinieron, nos despojaron, ¿no? Del lugar donde nosotros vivíamos, y fue tan duro. Mi esposo y yo nos agarramos de la mano, lloramos, hasta cuestionamos a Dios, Señor, ¿qué onda? ¿Me entiendes? Pero siempre con la expectativa, fíjate bien, con la expectativa que Dios iba a actuar a nuestras vidas, y la acción siempre iba a ser positiva.
siempre iba a ser positiva y nos paramos en la brecha, nos tuvimos que humillar porque me llevó a un lugar donde yo nunca me imaginé que iba a ir, nunca, si me hubieran dicho no lo hubiera creído. Pero así es Dios, Dios te quita, ¿no? Esas asperezas, te pone esas hermanitas o esos hermanitos lijitas donde te están lijando esas asperezas porque es necesario que nosotros aprendamos a creerle a Dios y dejar que Él actúe conforme, porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestras áreas fuertes y conoce nuestras áreas débiles. Así es que qué mejor dejarnos, ¿no? Porque a mí mi marido me va a querer componer, pero me va a componer a su manera, para su propio beneficio. Y lo mismo puedo hacer yo, componerlo para mi propio beneficio, pero entonces ya no va a ser algo original. Va a ser algo alterado, ¿entiendes? Entonces Dios no hace eso. Y dice la palabra, ¿no? Que Él salió y yo me imagino que iba saliendo por las puertas y le han de haber temblado las piernas, ¿no? Y pensado, y que no me vayan a agarrar, que no me vayan a ver, que no. Pero en esos momentos, cuando tú sientes esa paz y sabes que esto solamente lo pudo hacer Dios, empiezas hasta cambiar tu manera de respirar, ¿no? Tu respiración se vuelve así como más tranquila, tu corazón deja de agitarse, porque sabes que pues es Dios el que está haciendo todas esas cosas, que no las estás haciendo tú, sino que es Dios el que lo está haciendo. Y entonces es ahí donde se empieza a incrementar, ¿me entiendes? Esa fe que sobrepasa todo el entendimiento, esa fe que sobrepasa, y entonces tomas tu cinturón. Por eso es necesario que cada mañana nos cubramos con esa armadura que Dios nos ha otorgado, ¿no? Para poder resistir las tentaciones. Por eso dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados, potestades, ¿no? Es una lucha espiritual, es una lucha interna la que tenemos diariamente. Luchas internamente, ¿por qué? Porque sabes que tus fuerzas ya no dan para más, pero sabes, en lo interior sabes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y vamos a continuar con este versículo. Y dice que entonces lo que pasó es que se abrió, ¿no? Y pasó frente a los soldados, dice, y cuando llegó a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Y caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. ¡Wow! Cuando desaparece el ángel, ¿no? Y Dios te da esa responsabilidad. Porque Dios te habla, te capacita y te dice, ahora sí, vas a ir a donde yo te mande. Pero no es que estés solo. El Espíritu Santo está contigo. Dice que Él nunca te va a dejar, que Él va a estar contigo. Y dice que Pedro entendió entonces lo que había pasado y dijo, esto es verdad. Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes, Agripa y los judíos querían hacerme. Ahí es donde tú vas a entender, no maldijo, ni volteó, ni les dijo, lero, no me hicieron nada. No, Él continuó humilde, porque a veces Dios nos libra de una situación y queremos echarle en cara. Ay, esta parte es donde, si no puedes decir amén, Dios, queremos echarle en cara a la gente que nos hizo daño y decirle, fíjate nomás, yo sirvo a un Dios de verdad y mira, no. Dice que aquí Él se mantuvo quieto y entendió lo que Herodes Agripa le quería hacer y los judíos. Con que tú lo sepas es suficiente, porque Dios lo sabe y lo sabes tú, y no hay necesidad que lo sepan los demás. Pero a veces nos jactamos y ahí es donde dice el Señor, ¿hasta cuándo? Ok, no pasaste la prueba, se repite, no hay, vamos otra vez. Y el mantenernos callados, y el aprender a esperar en Dios, eso es lo que más nos cuesta trabajo.
el aprender y el callarnos. Mira, no hay necesidad de que abras tu boca. Solo se van a dar cuenta, porque esas cosas solamente las hace Dios, ¿verdad? Y dice que Pedro, entendió entonces lo que había pasado y dijo, ¿no? Que reconoció, dice, y enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando ahí, y te recuerdas en el primer versículo cuando dijimos que estaban orando para que a Pedro le fuera bien. Mira lo que sucede, ¿no? Porque a veces estamos orando nosotros para que las cosas nos vayan bien. Y luego dice, Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta, y una sirvienta llamada Rodé salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta se fue corriendo a avisarle a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba en la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel. Fíjate, nosotros está hablando los que creemos en Dios, ¿no? Que a veces estamos orando y Señor, haz el milagro. Y cuando sucede el milagro, ni nosotros mismos nos lo creemos. Qué tremendo, eso a mí me impactó cuando yo estuve leyendo, porque ella se emocionó tanto, dice que de oír la voz, y fue y les dijo, y estaban todos orando, Señor, y me imagino que han de haber estado, ten misericordia de Pedro, haz un milagro. Y dice que cuando esta mujer vino, todos pensaban que estaban locas. ¿Y cuántas veces tú vas con alguien y le dices, no, es que Dios me dijo esto, y la gente dice que, ¿qué te dice la gente? Estás loca. Por eso dice la palabra, no, estate quieto y conoce que yo soy Dios. Guarda tu boca y reconoce que yo soy Dios. Al final de la jornada la gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta que eso que te pasó solamente pudo haber sido Dios. Y eso es lo que pasa con él. Esa es la arrogancia del creyente, ¿no? Que quieren presumir algo que ellos no hicieron, que fue Dios el que lo hizo. Y por eso, ay, esto es algo tremendo, porque dice que no creyeron. Pensaron, no, ha de haber sido un ángel. Dice, y mientras tanto Pedro seguía llamando a la puerta, como diciendo, hey, ábranme la puerta, se van a dar cuenta que me salí. Hasta que finalmente le abrieron, dice, y todos se sorprendieron de verle ahí. Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana, no te sorprendas, solamente cree, y cuando creas todo va a ser posible. Deja que Dios actúe conforme a lo que Él ya te dijo. Y dice que Pedro les hizo señales para que se callaran. Dios te dice, cállate, mantente tranquilo, mantén tu paz, deja que Dios haga la obra. Y dice que les dijo, cállense. Están hablando demasiado. Muchas veces echamos a perder los planes de Dios porque hablamos de más. Nos ponemos títulos de más, decimos cosas que no son de Dios, le añadimos algo que no es así. Y dice que Pedro empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. Y le dijo, andan, vayan y cuéntenle a Jacobo y a los demás seguidores de Cristo. Y dice que luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. No se quedó ahí en ese lugar para que todos lo alabaran. Y, ay, Pedro, mira lo que hizo. Él siguió haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Por eso le dijo, cíñete tu cinturón, fájatelo. Toma tus sandalias, ajústatelas y toma el manto y ve y ministra la palabra. Muchas veces encontramos excusas, es que no me dan permiso, es que no puedo. Dios te ha enviado a hacer lo que tienes que hacer. En un mercado, en un restaurante, en una lonchería, en un autobús, en un avión, en donde tú quieras que vayas, tú puedes hablarles. Tú puedes hablarles de Dios.
Tú puedes, deja que tu testimonio, que lo que está interno en ti, que esa gracia divina, que ese manto que Dios ha puesto en ti, que es la unción, pueda ser descubierta, que la gente se pueda dar cuenta que hay algo especial en ti, que Dios te ha librado, que Dios ha roto las cadenas de esclavitud, que tú no estás encadenado a ningún legalismo, a ninguna mala enseñanza, sino que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Que tú estás hablando una verdad que desciende de lo alto. Por eso deja que Dios actúe, porque cuando Dios hace las cosas, Él siempre las va a hacer bien. Dios siempre va a hacer las cosas bien. Estemos siempre conscientes que todas las dádivas y todos los dones perfectos descienden de lo alto. Y si en esta mañana, ¿verdad?, tú que me estás escuchando, no has establecido esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque has tenido una mala experiencia, porque alguien te sacó la lengua, o te dijo lero, o porque se sentaron en un lugar que a ti te pertenecía, o porque han dicho algo que tú sabes que es mentira. No te quedes ahí. A Pedro ni las cadenas lo pudieron detener. Levántate, esfuérzate y deja que Dios actúe en tu vida. Solamente lo que tienes que hacer es decirle: Señor, perdóname por creer en el hombre en vez de creer en ti. Perdóname, Señor, por no tomar el lugar que tú diseñaste desde un principio para mí. En este momento te entrego mi vida, te entrego mis circunstancias y te pido que tú gobiernes en mi vida. Es bien fácil, solamente dile: Señor, ven y reina en mi corazón, sé tú el que me guías. Yo te recibo como mi proveedor, mi sanador, mi sustentador, mi Dios. Y busca un lugar donde tú puedas alimentarte por medio de la palabra. Yo te recuerdo que estamos aquí en sintonía los 365 días del año, las 24 horas al día. Tú nos puedes escuchar por medio de esta emisora radio Enciende una Luz. Aquí estamos siervos y siervas al orden del Señor y ministrando la palabra. Puede ser una alabanza. A mí lo que más me tocó y me convertí a Dios fue una alabanza. Ahí fue donde yo decidí entregarle mi vida a Dios. Cuando oí esa alabanza, Hijo de Dios, dije: Él es el Hijo, Él es el hombre que yo siempre he anhelado en mi vida. Pues mis amados, mi tiempo se acabó y les doy las gracias por estar aquí en su programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Te recuerdo claramente lo que nos dice su palabra en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 7, que dice: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Te recuerdo que estaré con ustedes el próximo jueves. No te olvides de enviarnos tus peticiones para estar de acuerdo contigo y seguir orando para que se manifieste la gracia de Dios. Quédate en sintonía. Después de mí estará Un Minuto para Dios con el siervo Hernández. Gloria a Dios por su programa y así sucesivamente estaremos. Gracias, Señor, te doy por darme la oportunidad de dar de gracia lo que de gracia he recibido. Señor, permite que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de sus corazones, Señor, y que se den cuenta que se trata de ti. Siempre de ti, mi Rey, el autor y consumidor de todas las cosas, que diste lo mejor que tenías, que fue a tu Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener una vida y la pudiéramos tener en abundancia, Señor. Concédele los deseos de su corazón, bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tu sierva y amiga Amparo Wall se despide de ti, pero no sin antes decirte que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.